Pues paso. Esto es una técnica de hacer un resumen, lo que voy a hacer ahora, que es ir así. Esto es lo que vimos ayer. Recordar que lo que estábamos haciendo era plantear desde primeros principios una compañía de seguros y lo que primero mirábamos era cuánto tenía que ser la prima. Y la compañía de seguros ya en su propia estructura es un sistema para un mecanismo o una compañía, una mutua, cuyo objetivo es controlar y gestionar riesgos, los siniestros que estén apareciendo. Y para esa gestión hace falta, y ese control de riesgos, pues hace falta recaudar dineros inicialmente, que son lo que se paga por las pólizas, y progresivamente fuimos añadiendo componentes de esa prima para que finalmente, todavía no hemos terminado, hubiéramos cubierto en gran medida todos los riesgos que iban estando asociados, ¿no? Lo primero ingenuamente era esta idea de la prima pura, la esperanza, que era basado en la idea de ley de grandes números. Luego incluimos, bueno, esto marginalmente, gastos y comisiones. Luego nos preguntamos por si se cumplía la ley de los grandes números, ¿no?, para controlar las posibles oscilaciones, y suponía un siguiente incremento, que era este margen de seguridad que le añadíamos a la prima pura para tener garantía de que las oscilaciones razonables se podían cubrir. Un siguiente ingrediente que miramos es, oye, no solo queremos cubrir lo que está cubierto, ¿no? Si tenemos una oscilación que no es ordinaria, sino que llegaba hasta el 97,5, sino extraordinaria hasta el 99,9, pues eso no lo cubrimos con pólizas, se cubre con capital, que requiere una remuneración, y era cuando llegábamos al final a esta prima de 396. Todos son ingredientes que se utilizan en la prima, lo que se va incorporando para cubrir los distintos riesgos que con la experiencia vamos captando que podemos incurrir, ¿no? Luego, un siguiente ingrediente que aparecía es el de si los siniestros son independientes. Y era esta reflexión con aquel pequeño juego que hacíamos de cara y cruz, de que efectivamente para un año dado, dadas las condiciones de un año, los siniestros sí son independientes. Pero el año que viene puede alterar todas las probabilidades de que tengamos siniestros, de manera que los siniestros en realidad sí que van a ser dependientes, aunque parezca extraño, porque las probabilidades de que ocurran dependen del año, ¿no? Y era uno de estos mecanismos con urnas, con dos pasos, nos lo empezaba a sugerir. Y esto requiere, pues, otro cachito más de incrementar la prima para cubrir este otro ingrediente, que el año no sea típico. Es la incertidumbre sobre la propia distribución de Z. Esta es la distribución media, recordar, y ahora podía tener yo oscilaciones sobre esa, ¿no? Primero cubrimos la oscilación dentro de Z, la incertidumbre dentro de Z, y ahora estaríamos cubriendo la incertidumbre de la propia distribución de probabilidad, de los parámetros, ¿okay? Y este era el otro ingrediente. Y aquí simplemente el comentario de que hay que incrementar la prima o el capital para ser capaz de tener fondos para cubrir ese año, genéricamente llamado aquí ese año malo, donde la distribución sea algo más severa, ¿no? Y en esto no entro en qué es lo que hay por detrás, porque es básicamente lo mismo, teniendo en cuenta las posibles, ¿no?, la distribución entera esta, ¿no? Pero sí que quiero entrar todavía en otro, en este contexto, el último estadio ya, que es lo de mirar no solo al año que viene, sino lo que es la solvencia de la compañía de seguros. La solvencia a largo plazo, el control de riesgos con una visión de largo plazo, que es la que siempre se exige, digamos, la que las autoridades, los reguladores van
van a buscar que se cumplen. Queremos que la compañía dure en el tiempo. No estamos mirando solo que sea solvente para el año que viene, sino que a lo largo del tiempo sea solvente. La idea que se tiene es que es la manera de proteger. Claro, en una compañía de seguros de autos pues parece menos relevante y lo es, pero en una compañía de seguros de vida pues tú no solo quieres estar pendiente de que sea solvente para el año que viene, sino tener una cierta garantía de que sea solvente pues durante el tiempo que está garantizando esos pagos, que es pues indefinido en realidad, ¿no? Entonces lo que quieres es una visión más de largo plazo. Y ahora, ¿cómo incorporamos esa visión de largo plazo? Y ahora ya lo matematizamos, ¿ok? Y dices, mira, vamos a considerar antes yo solo hablaba de una variable aleatoria Z, que os recuerdo eran la distribución de pagos que tiene que hacer la compañía de seguros en un año, ¿ok? Y mi horizonte temporal no declarado era que yo estaba con una visión a un año vista, los accidentes que podían suceder dentro de un año y las pólizas que yo recaudaba en ese año. Pero ahora miramos largo plazo y en lugar de tener una variable aleatoria tenemos un proceso, tenemos las pérdidas, los pagos, mejor dicho, que puede hacer la compañía de seguros en el primer año, los que puede hacer en el segundo y así sucesivamente. Y vamos a matizar el problema este de la solvencia a largo plazo, ¿ok? ¿Vale? Entonces, los pagos por siniestros, ahora este índice de aquí indica el año, y estos son los pagos del año 1, año 2, etcétera, y los consideramos como muestras independientes de una misma variable. También la reflexión de si son realmente independientes, si hay autocorrelación entre estas, pues también habría que considerarla. Y esta es por el lado de los pagos que tiene que hacer la compañía de seguros. Y por otro lado, en una primera matematización, las primas recaudadas van a ser siempre, en valor constante, la misma cantidad, ¿vale? Entonces, todos los años yo voy a hacer un pago, la compañía de seguros, un pago aleatorio, cada año. Y recibe una cantidad determinista en esta primera visión, que es este número P de aquí, ¿ok? ¿Vale? Estos son los ingredientes, activo y pasivo, los pagos, lo que yo voy a recaudar, una proyección de negocio incluso, lo que vas a recaudar y lo que vas a pagar. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo traducimos esto en la pregunta de capital a largo plazo, lo que mida la solvencia? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? ¿Cuál sería el problema matemático en esta visión todavía muy simplificada de calcular este capital K? ¿Cuál es el ingrediente nuevo? Claro, el ingrediente nuevo ahora es el siguiente. Imaginar, vamos a hacer la simulación aquí luego la puedo pintar en la pizarra, pero se ve aquí simplemente. Imaginar que tú estás mirando las cuentas de la compañía de seguro. Entonces, miras el primer año y ¿qué va a ocurrir? Pues tú tienes una cantidad P de primas y vas a tener unos pagos, que es una cantidad aleatoria, y que eso te va a restar de las primas, ¿vale? O si quieres lo miramos, que yo casi me ordeno más cambiando el orden. Yo voy a tener un montante de pérdidas hasta aquí y he recaudado estas primas y baja hasta aquí. Y en este momento miramos cómo estoy. Al año siguiente, ¿qué ocurre? Una cantidad aleatoria y bajamos la cantidad P. Una cantidad aleatoria y bajamos la cantidad P. ¿Cuál es mi preocupación? Pero fijaros cómo lo estoy haciendo, que es el ingrediente nuevo que quería comentaros. Cuando yo estoy... lo pinto, porque si no es mucha... Para que veáis ese ingrediente nuevo. Voy a poner aquí la línea del tiempo. Entonces, estamos aquí ahora y para que se vea encadenado, pues lo pinto un poco en diagonal. Este es los siniestros que van a ocurrir en el primer año, que es una cantidad aleatoria. ¿Lo veis? Este es el Z1, una muestra del Z1. Y ahora están las primas recaudadas. Esto es una cantidad P y me lo baja hasta este nivel de aquí. ¿Ok? ¿Vale? Y ahora voy a mirar el segundo año. Y lo que yo estoy planteando en el segundo año es mirar lo que esto significa. Esta cantidad que está aquí, ¿qué son? Pues estos los siniestros que yo tenía que pagar hasta aquí, pero había recaudado, como es de esperar, algo más de prima que los siniestros que tengo que pagar. Luego, ¿esto qué es? Unas reservas que tengo, que voy a tener en consideración para el siguiente año. Y este es el ingrediente nuevo. No empiezo otra vez aquí y repito un experimento
sucesivos, sino que esto se va a encadenar. Los siguientes siniestros van a empezar a partir de aquí, es decir, esto es como si lo añadiera a las primas que voy a recaudar en el siguiente año. ¿Lo veis? Aparece este ingrediente nuevo y tenemos que tenerlo en cuenta. Y esto es lo que interviene en la solvencia. Se va generando unos superávits que yo puedo aprovechar para que me ayuden a ser solvente el año siguiente. Y entonces en este modelo con proceso, con el tiempo interviniendo, pues tengo que hacerlo aflorar. Eso es lo que es nuevo. Lo que antes yo estaba mirando era año a año sin tener esto en cuenta, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿cómo matematizamos esto? Pues esto es, la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Nosotros queremos que con una alta probabilidad siempre, porque si aquí sustituyo alta probabilidad y digo con certeza, no salimos de casa, ¿ok? Con alta probabilidad lo que tiene que ocurrir es que para todo año n, esto es al infinito, para siempre, para todo año n, fijaros que la pregunta es, quiero una alta confianza de que siempre, ¿vale? Lo que quiero garantizar es para todos los años sucesivos. Este es el montante total de pagos hasta el año n. Y este es las primas recaudadas, porque los he puesto como una constante, sería también un sumatorio si P fuera una cantidad variable, n veces las primas recaudadas. Luego esto es los pagos en n años, las primas recaudadas, y este es el capital adicional que yo estoy intentando calcular, que estoy buscando. Y la pregunta que nos estamos haciendo es que los pagos hasta el año n nunca superen la cantidad recaudada en esos n años y el capital que has fijado de una vez por todas al principio. ¿Estamos? Y ese es el problema, la cuestión matemática en este caso. ¿Okay? Es más cómodo de mirar de esta manera, que es este punto de vista que estábamos adoptando ahí. Mirar, esto es lo que pagas y esto es lo que recibes, y esta diferencia es el neto por año. Entonces, este I sub J lo que está es dándonos el neto por año, con el signo adecuado. Si I sub J es positivo, para este control de riesgos, malo. Si es negativo, bueno, ¿ok? Desde el punto de vista del riesgo, ¿ok? ¿Vale? Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es, buscamos determinar un K para que con alta probabilidad, para todo N, ocurra esta desigualdad que tenemos aquí. Esto aquí arriba, ¿vale? ¿Estamos? Sí, termino todavía de matematizarlo, ¿no? Y esa es la pregunta, insisto, que estamos haciendo aquí. Esto podría ocurrir, la voy a pintar todavía aquí, un año particularmente malo, luego recaudo las primas, y la pregunta que yo me estoy haciendo es observar esto, observar estas posiciones de aquí. Estas de aquí son particularmente buenas, porque significa que al final del año tengo un saldo positivo, aunque lo veamos ahí negativo, es del lado de los pagos. Yo estoy poniendo los pagos para arriba, ¿ok? Y restando lo que cobro. Entonces, estos son particularmente buenos, y este sería, pues, uno peligroso, porque lo que tenemos aquí es, en términos solo de siniestros y de pagos, pues una situación preocupante. Y lo que tiene que ocurrir es que estos instantes de aquí, en todos estos, si este es el nivel K de capital, nunca ocurra, o con una probabilidad muy baja, que estas posiciones estén en algún momento por encima de K. Lo que nosotros queremos es probabilidad alta de que todas estas posiciones queden por debajo de K. Y este sería, si aquí los siniestros son muy altos al recaudar primas, este sería un momento donde no se estaría cumpliendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la ruina de la compañía de seguros y que todos los que han tomado las pólizas pues quedarían con un contrato que ya la compañía no es capaz de pagar y habría que apelar a otros mecanismos, al consorcio o lo que fuera? Pues la ruina es que en algún n, esto es aleatorio, que en algún n la suma de todos estos sea superior al K, ¿ok? ¿Vale? Venga, pues ya lo tenemos escrito. Buscamos un K para que el máximo en todos los años n de esta cantidad de aquí, que recordamos ya estamos restando las primas, de que ese máximo sea menor que el K, pues sea una cantidad grande. Entonces vamos a pensar aquí que este alfa que estamos poniendo aquí, que es cuando
el caso malo. Este es un número muy pequeño y lo que estamos exigiendo es que el complementario, la probabilidad de que siempre quedes por debajo de K, sea un número muy grande. Lo que estamos poniendo ahí es el máximo de todas estas posiciones, el máximo que quede por debajo de K. Ese es el suceso que estamos estudiando. El máximo de todos estos menor o igual que K. Eso es lo que estamos planteando allí. Y lo que estamos pidiendo es que sea una probabilidad muy alta, ¿ok? 1 menos alfa. O que la probabilidad de esto de aquí, el complementario, sea muy pequeña, ¿ok? Ya veis que ahora hay más ingredientes, por varias razones. Una, porque estamos tomando esta suma, y segundo, porque nos estamos preguntando por un máximo, ¿ok? ¿Vale? Me interesa que quede clara la matematización. Este es el problema traducido ya en el abstracto matemático que nos estamos planteando, con un montón de hipótesis. Las primas son constantes cada año, la distribución no varía, de pérdidas o de pagos, son independientes, que las postulamos rápidamente, las usaremos técnicamente y luego pues es fácil olvidarse su relevancia en términos de la modelación que estamos haciendo. Bueno, pues vamos con ello. ¿Cómo nos enfrentamos con esto de aquí? ¿Vale? Insisto, los datos son, este es un dato que será 99,9, un número así muy próximo a 1, y lo que buscamos es el K que tenemos que poner aquí. Como ahora la solvencia es a largo plazo, el capital va a ser mayor que el que estábamos mirando para un año fijo, y ahora ya la cuenta más o menos estará completa. ¿Okay? ¿Vale? Pues viene ahora, justo en el momento que aparece el profesor Orihuela, cuando hacemos la introducción de las cuentas, lo habíamos coordinado antes para que salgan las... Y ahora ponemos la tecnología matemática al servicio de atacar esa desigualdad de ahí. ¿Okay? Y es una cosa linda, es una cuenta clásica en este entorno, que es debido a a Kramer, un sueco de los años 30, 40 o así. ¿Okay? Mirad, y esto es el objetivo. Lo que vamos es primero a plantearnos, oye, ¿cómo puedo yo acotar la probabilidad de que una suma de cosas independientes no supere un determinado nivel? ¿Cómo esa suma no supere un determinado nivel? Y esto, pues, lo típico de que una suma de independientes no supere un nivel, lo que solemos usar es Chebyshev, pero eso es excesivamente débil para este contexto. Un análogo con el mismo tipo de argumentos es esta desigualdad de aquí, que es análoga completamente a Chebyshev. Fijaros, si esta suma de aquí, si esta suma es mayor que K, este cociente es mayor que 1. Entonces, donde esta suma sea mayor que K, este cociente es mayor que 1 y por tanto esta esperanza es mayor que esta probabilidad de aquí. Y eso es cierto, que es el truco para cualquier T positivo que pongamos allí. Y la clave de esta desigualdad que va a salir, que nos va a determinar el capital, es escoger adecuadamente el T que vamos a utilizar aquí. Válido para cualquier T, porque el argumento de que esto es mayor que esto es general, sea cual sea el T, y escogeremos el T que más nos conviene. ¿Okay? Entonces esto es como Chebyshev, un poco más fino en este contexto. Y ahora el truco de ¿por qué se usa una exponencial? Es porque la esperanza del producto de independientes es el producto de las esperanzas. Entonces, cuando yo escribo esa esperanza de esa E elevado a una suma, lo que estoy escribiendo es el producto, n veces. Y como todas estas, que son las pérdidas menos las primas de cada año, son la misma, pues te queda esa desigualdad de ahí. ¿Okay? ¿Vale? Y este es el truco que aplicamos aquí para lograr esta estimación. Ya veis que el K está aquí, si tomamos un K muy grande, esta cantidad va a ser muy pequeña. Y lo que queremos hacer es, y eso es justo lo que buscamos, ¿qué K tenemos que poner para que esta cantidad sea muy pequeña? Aunque aquí, por ahora, ha desaparecido que lo quiero mirar simultáneamente para todos los años. No me basta año, ¿no? Esto es todos los años sucesivos. Aunque ya tiene el ingrediente que estoy aprovechando los superados. ¿Estamos? Y ahora, todo el análisis, ¿en qué está? Esto es un número fijo, una cantidad fija, que si la hago muy grande hará esto de aquí pequeño y por tanto la probabilidad pequeña, y esto de aquí es donde yo tengo que ingeniármelas para aprovechar y escoger un T adecuado.
Entonces nos centramos la atención en esta función de aquí, en esta esperanza. Olvidamos el n por un momento. ¿Okay? ¿Vale? Porque tiene que ser algo que sea válido para todo n. Luego esto de aquí ya nos está diciendo cómo debemos escoger esto de aquí. Voy a pintar lo que es esta función, que es un poco extraño a priori. Estamos hallando, esto es la función generatriz de momentos. Estamos hallando la esperanza de la exponencial de esta variable que recoge pagos por siniestro menos primas recaudadas, ¿no? El neto de la compañía. Lo tengo en la transparencia siguiente de este gráfico. Y el gráfico tiene esa pinta, y eso es lo que es fundamental para lograr. No perdamos de vista, estamos buscando el capital que requiere una compañía de seguro y de repente aparece en esta transparencia de aquí, mirar la aparente falta de relación con el problema. Entonces estoy estudiando esta función para I. Recordar que I es el neto de la compañía. Y lo estoy mirando para estos valores de T, no aparece aquí, pero T está en esta línea de aquí y Phi es este gráfico. En el 0 esto vale 1, miradlo, si pones t igual a 0, la exponencial de 0 y la esperanza es un 1 y es ese punto donde empezamos aquí. El segundo detalle es la derivada en el 0. Y si derivas esto en el 0, estoy hallando la derivada de esta función, la derivada respecto a t de esta función, pues esto derivamos dentro del signo integral, te queda la derivada de esto, que es la i, y luego ETI aquí dentro. Y si lo evaluamos esto en t igual a 0, que es el caso que nos importa, pues en lo que te queda es simplemente la esperanza de I. ¿Okay? Y lo importante ahí es que esa esperanza de I es negativo. La esperanza de I, ¿quién es I? I es lo que... La esperanza de I es... La I, perdón, es Z menos P. Z es los pagos y P los cobros. Los cobros son fijos y los pagos son aleatorios. Pero la esperanza de Z es... ¿Qué relación tiene con las primas? Pues como estuvimos machacando... Aquí hay que... Perdón, cuando hablo aquí de primas, la parte de comisiones está quitada porque esa no la puedo utilizar. Ya la cobro y se gasta y ya no se puede utilizar para cubrir siniestros. Luego esta esperanza de aquí es negativa. Si no, es que hemos hecho mal la valoración de los contratos, ¿no? Entonces esa es negativa y es responsable de este pico que estás teniendo aquí, ¿ok? ¿Vale? Y la segunda derivada, que no sé si la veis de allí, pero la segunda derivada está escrita aquí, es derivar dos veces, he hecho aquí una vez, si derivas otra vez, te va a quedar un i cuadrado y la esperanza de ETI. Y esa cantidad es positiva, ¿vale? Ahora es para todo t, no solo en el 0. Esto es positivo, es esta exponencial que es positiva y el i cuadrado. Y lo que te dice es que es convexa esa función de ahí. Y el gráfico que tiene es ese de ahí, es de esa naturaleza, sea cual sea la distribución y esta de pérdidas que pongamos, ¿ok? ¿Vale? Bueno, pues si miráis esto de aquí, a ver si os... para que veamos lo que es la transparencia siguiente. Vuelvo para atrás. Ya sabemos qué aspecto tiene esto. ¿Cómo vamos a escoger el t? Y ahora pensemos matemáticamente. Dices, hombre, yo quiero una desigualdad, yo quiero poner aquí algo que me valga para todo n, que me valga para todos los años. Si yo escojo un valor de t donde esto sea mayor que 1, como un valor... por aquí, del t, recordar que este es el eje, si yo cojo un valor donde eso sea mayor que 1, esto va a crecer indefinidamente y voy a acotar una probabilidad por un número más grande que 1. Si, por el contrario, yo cojo un t para el que esta exponencial sea menor que 1, como escogerlo por aquí, para que esté por debajo del 1, que era el valor inicial, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Si yo escojo esto, pues resulta que esto va a ir, esto solo por su cuenta, con n, va a ir exponencialmente a 0. Y eso significa que probablemente estaré escogiendo excesivo capital. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a escoger el t? Pues tras esta reflexión, el t que me interesa es, el óptimo será el que haga toda esta exponencial, olvidando el n igual a 1.
Si lo pongo más grande no obtengo nada, si lo pongo más pequeño que 1 voy a obtener, me paso, porque me va a sobrar capital aquí, porque yo quiero esto pequeño y para eso escojo el K. Si esto de aquí ya lo hace excesivamente pequeño, pues me he pasado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos esto para que esto sea igual a 1, con lo cual todo el numerador desaparece y esto solo va a depender del K que escojamos. ¿Okay? Entonces, escoges esto para que esa esperanza, para que el phi de t sea igual a 1. Y cuando lo sustituyes, mira lo que obtienes. La probabilidad para cualquier año, ahora para cualquier n, porque n ha desaparecido al escoger esto adecuadamente para que sea 1. Para que esta suma sea mayor que k, te queda este cociente, esto lo hemos escogido igual a 1, y te queda e elevado a menos k por t. ¿Okay? Y el t es un dato fijo que viene de analizar la distribución esta de pérdidas, que luego lo vamos a hacer en el ejemplo este estilizado que estamos considerando hasta ahora. Entonces, el t grande este de aquí es una cantidad fija y el k es la incógnita que yo tengo. ¿Okay? Pero ya tienes una magnífica desigualdad. Dice que la probabilidad de que el neto de la gestión de la compañía, de las pérdidas, supere este capital K es una exponencial negativa. Cuanto más grande sea el t, mejor, porque menos tengo que coger de capital, ¿no? Pero eso dependerá, ¿de qué depende esta t? De la phi, que es la distribución de pérdidas y las primas. O sea, que depende de las pólizas, del tipo de pólizas que estemos dando. No tenemos control sobre este valor de t. ¿Okay? Y esto es, fijaros que no había el máximo, esto es año a año. ¿Okay? ¿Vale? Todavía habría que incluir el máximo. Pero lo que de hecho ocurre, y lo comentaré dentro de un momento, es que no solo es que para cada año, pasar de esta línea a esta no es trivial, y lo vamos a comentar enseguida, no es solo que la probabilidad de que... Esto es, vamos a ver, los cuantificadores aquí son esenciales. Para todo año la probabilidad de que esto supere K es pequeña, y luego lo escogeremos. Pero la pregunta que nos hacíamos era mucho más exigente. Queríamos la probabilidad de que simultáneamente en ningún año se supere K, que es mucho más restrictivo. Allí tienes una unión de todos estos. Y arriba simplemente te estás preguntando por la probabilidad de cada uno de ellos. Pero aquí es la unión de todos ellos. ¿Okay? En el primero solo te estás preguntando si en este cuarto año quieres que esta probabilidad sea pequeña. Y sabes que es pequeña en este y en este, pero que simultáneamente estés imposibilitando que se supere al nivel K es mucho más exigente. ¿Okay? Pero aceptarme que de esto también se puede obtener, que es la misma desigualdad, automáticamente se mejora a sí misma. Esta probabilidad de este evento negativo que tanto nos preocupa, para todos los años simultáneamente sigue siendo la misma desigualdad del K por T. ¿Okay? Y os completo el ejercicio de exhibir qué es lo que sale. Y luego comento un poquitillo de cómo se pasa de esta a esta de aquí. ¿Okay? Entonces me salto lo de esa transición y veo en y completo el cálculo, ¿no? Recordar que era lo que queríamos. La probabilidad ya sé que es más pequeña que esta cantidad de aquí, y esa es este alfa. Y yo quiero que eso sea, yo quiero determinar K para que esto sea pequeño, para que elevado a menos tk sea, y este alfa es pequeño, esto es un 1 por 1000 de ese orden de magnitud. Si yo escojo, recordar, T está determinado pero no depende de mí, depende de la distribución de probabilidad. Donde sí tenemos margen es en escoger este K. Y buscaremos el K para que se cumpla esto. Óptimo, si me dicen que quiero un 1 por 1000, no vamos a poner un capital que me cubra un 1 por 10.000, lo cogeremos exactamente igual. Entonces, si escogemos el K, que resuelto está aquí, despejado está aquí, es 1 partido por T, que no depende de mí, y luego el logaritmo de 1 partido por alfa. Cuanto más próximo alfa sea 0, más grande será ese capital, y la relación es esta relación logarítmica que tenéis aquí. ¿Estamos? ¿Ok? De manera que ahora el capital sería esa cantidad de ahí. Y si aceptáis esta, yo derivé la primera desigualdad, si aceptáis la general, con este número tienes la garantía de que ningún año el neto de la compañía va a superar el nivel este K de aquí. ¿Okay?
En el ejemplo que nosotros tenemos, si recordáis, para n grande, este que estábamos manejando, os lo recuerdo, lo pongo por aquí, para este que estábamos manejando, para no volver para atrás en las transparencias, era, ¿qué poníamos? El Z era la suma de un montón de individuos, de los siniestros de 1000 individuos, y cada uno de ellos tenía individualmente, todos la misma, eran homogéneos, la pérdida era 0 con un 90% y era 3.000, ¿no? 3.000 euros con un 10%. ¿Okay? Y esta era la distribución que habíamos usado ilustrativamente. ¿Okay? Es una suma de variables que son independientes, en la lógica que estábamos aplicando, independientes, todas con la misma distribución. El n es 1000, que es bastante grande, el z es aproximadamente una normal. Y teníamos calculado la esperanza y la desviación típica, que luego aparecerán allí. Las primas que estamos recaudando, esto debería ser una P mayúscula, nos íbamos no la prima pura, sino 2 veces más allá. Y este es el montante de las primas. Y la diferencia de z menos P, pues lo que queda es, esto lo cancelamos, y aquí en la media lo que queda es menos 2 desviaciones típicas. Entonces, una normal, pero lo que hemos hecho es así relativamente amplia, y lo que hemos hecho es desplazarla negativo. Fijaros que la media es negativa, por supuesto, la media de I. La derivada con la que arranca aquella función en el origen es negativa y relativamente grande. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, y ahora hay que hacer la cuenta con esta de aquí. Y la clave es que para una normal estándar es muy fácil de escribir la esperanza de esta exponencial. Está puesto allí con ese formato de nota y queda pequeño. Por completar la cuenta, porque veamos los ingredientes y el orden de magnitud de lo que estamos calculando allí para compararlo con el que ya habíamos visto. Entonces, esto es la esperanza, afortunadamente, en el caso de una normal. Esta es una normal estándar. Esto tiene fórmula. Si no, tampoco me preocupa, lo hacemos numéricamente, pero si tenemos buenas aproximaciones y podemos apelar a fórmulas exactas, mejor que mejor. Y esto es t cuadrado partido por 2, ¿okay? Que es casi el teorema del límite central, lo que eso recoge. ¿Okay? ¿Vale? De manera que, fijaros, para una normal estándar es esto, y para la normal que a nosotros nos interesa, pues nos queda esa cuenta de allí. La esperanza del e elevado a t i, pues nos queda, de la pérdida, nos queda esa cantidad de ahí. Es solo sustituir, hacer el caso de la normal estándar es este, y la i no es una normal estándar, pero conocemos su media, que está aquí, y su desviación típica. ¿Okay? Y por tanto, lo que tú quieres, en este caso lo podemos hacer exactamente. ¿Qué era lo que buscábamos? Buscábamos un t aquí, donde esto tenía que ser igual a 1, donde el exponente es igual a 0, y eso te dice cuánto tiene que ser el t mayúscula de ahí, despejando. Y te dice que es, el t es 4 partido por la desviación típica de z. Y el k es esta cantidad de aquí. Este era 1 partido por t, lo he puesto hace un momentillo, es este de aquí y luego este logaritmo. ¿Okay? Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque fijaros lo que está diciendo. Si quieres un nivel de confianza muy bueno, una garantía de que este capital cubre muchas situaciones, el alfa será muy pequeño y próximo a 0. Y esto de aquí será muy grande. Y si el negocio, las pólizas que tú estás, tienen una gran incertidumbre, la desviación típica es muy grande, pues también vas a tener la necesidad de poner mucho capital. Si las oscilaciones son muy grandes, es bastante probable que superes ese nivel. Lo he puesto aquí con un alfa 0,1%, que era justo el percentil que habíamos usado en el cálculo del capital más a corto plazo, a un año vista, y haciendo la cuenta, pues obtienes, en aquel caso poníamos 30.000 de capital, y ahora pues hay que subir hasta este 51.000 que tienes ahí. Con lo cual, si el capital está calculado con este criterio, que es un estándar, todo muy simplificado y hay un montón más de ingredientes, pues teníamos 396 de prima
pues habría que llegar a 405, una cosa así, ¿ok? Tampoco una cosa desorbitada, pero este sería el capital que tendrías, ¿ok? Y en este contexto tienes distribuciones muy fiables, muy conocidas, muy auditadas, donde hay una gran historia, una riqueza de datos enormes, pues este tipo de ideas son extremadamente fructíferas y funcionan muy bien, ¿ok? ¿Vale? ¿Veis? Si es los distintos ingredientes. Y yo creo que ya no quedan algunos matices y desde luego todas las hipótesis muy simplificadoras de la forma de las distribuciones y demás que hemos utilizado para hacer estos cálculos. Pero esto es básicamente todo un overview de lo que es mirar riesgos, gestión de riesgos en una compañía de seguros, ¿ok? Que es el caso paradigmático, que tiene 400 años, ¿ok? De 1600 y pico hasta ahora, o sea, casi 400 años, ¿no? Y alguna compañía de seguros existe todavía y tiene 300 años. Aquí lo de n tendiendo a infinito, 300 años a mí me parece infinito para todo tipo de cálculos, ¿no? Aquí hemos puesto n igual a 1, 2, 3, 4, seguir contando, imaginar que son 300 años. Y con un cierto cuidado, pues hay compañías que han sobrevivido haciendo la gestión con este tipo de criterios 300 años. Cosa que me parece, en un negocio que justamente habla del riesgo, encomiable, ¿no? ¿Estamos? ¿Ok? Y me voy a saltar la letra pequeña. Los contratos siempre se salta uno la letra pequeña. La letra pequeña aquí es las mates, la cuenta esta de Kramer, de cómo pasar de esta... la cuento en un momentillo. De cómo pasar de esta desigualdad que es para un año único a una desigualdad que tiene el máximo. Y eso en general no es posible, pero ahí tenemos esta estimación exponencial. Lo que vamos es... lo cuento brevemente, a que esta probabilidad decaiga exponencialmente pasa a que esta probabilidad del máximo también decaiga exponencialmente. Y os digo cómo arranca porque el detalle es luego simple de completar, ¿no? Mirad, aquí lo que vas a hacer es, voy a mirar, cerciorarme de que hasta tiempo n, en ningún año anterior, se supera un nivel R general, ¿ok? Y voy a suponer que tengo esta desigualdad individual para cada uno de los, ¿no? Para cada valor concreto que pongamos aquí, ¿ok? Entonces, me pregunto por esta probabilidad que sea mayor que R y lo que haces es inducción. Dices, oye, si en lugar de preguntarte por n, te preguntas por n-1, pues estás separando la suma hasta n-1 del último sumando, para que la suma esa sea mayor que R, o bien la suma hasta n-1 es mayor, o el último sumando es mayor, ¿ok? Y esto lo vas condicionando sobre cada valor que pueda tomar el último sumando. Entonces, el último sumando es mayor que R, y si no, para cada valor menor que R, te preguntas que el anterior justo supere lo que hace falta para que la suma total sea mayor que R. Y es la manera de descomponerlo. Y ahora aplicas inducción y simplemente agrupas términos y vuelves a obtener el elevado a menos TR, ¿no? Una vez que uno sabe el arranque, con un poco de cuidado tienes esta desigualdad. Y hay todo un mundo de desigualdades maximales en procesos, e incluso debió salir ya alguna barrera o igual incluso sale Lo que estamos preguntándonos es la probabilidad de que un proceso supere un determinado nivel. Y en algún momento, ¿no? Una cuestión de máximo, ¿okay? Vale, pero es un detalle que yo creo que distorsiona ahora y nos desvía del hilo, ¿no? Teníamos, esta la hemos comprobado con cierto cuidado y de ahí hay un argumento que te permite obtenerlo en general, ¿no? Y el que quiera mirar esto, la palabra clave es Kramer, un matemático sueco y estadístico de los años 30, 40 y demás, ¿ok? Y esto tiene, pues ya te imaginas, ¿no? Esto aparece así, en este contexto, y ahora, ¿y si las distribuciones son no sé qué? ¿Y si pasa no sé qué? ¿Y si esto está encadenado?
que tiene una lógica académica de ir investigando una desigualdad tan elegante como esta y también la lógica de la aplicación de ser más preciso en las hipótesis que se están utilizando. Hay todo un mundo detrás y esto lo llaman teoría de ruina, que parece una cosa de estas también alarmante de estudiar, ¿no? Teoría de la ruina, ¿no? En realidad es teoría de la no ruina, ¿no? O como cuando decimos teoría del arbitraje, que es, la hipótesis es el no arbitraje, no se enseña a arbitrar, sino qué pasa si no hay arbitraje, ¿no? ¿Okay? Venga, pues en esto nos salía este valor de aquí. Y ya tenemos determinado todo, tenemos la prima, el capital, y ahora es cuestión de ser cuidadosos, de mantener bien las estadísticas, de hacer bien estos cálculos y demás, ¿no? Y ahora viene un par de preguntas que no conviene dejar de hacerse. Nosotros hemos calculado las primas con cuidado para incluir todos estos ingredientes. ¿Y qué ocurre si de repente reduces esas primas por competir? Aquí nuestros colegas tienen esta compañía de seguros montada aquí, yo quiero entrar con otra compañía de seguros o con una filial de otra compañía y quiero ganarles cuota de mercado. ¿Qué cosas puedo hacer? Pues lo único es, aparte de una campaña publicitaria con muchos colorines y demás, pues si la gente está informada, pues ofrecer algo más. Y algo más, pues probablemente sea que por el mismo siniestro cobrar menos prima. ¿Ok? Y eso es para ganar, para competir. De esa manera, pues, ¿no? Tendremos más clientes, ganaremos una comisión mayor por cada cliente, el capital estará más remunerado. ¿Y qué es lo que eso va a suponer? Si reduces las primas para competir, que es un incentivo comercial natural, reducir precios, pues el problema es claro. Tú lo puedes hacer, pero haces esto, reduces las primas para ganar cuota de mercado y estás aumentando el riesgo de cada uno de los que tienen una póliza de estas, ¿no? Aumentando el riesgo de un tercero, de todos estos terceros a los que tú le estás ofreciendo un contrato para controlar riesgos por tu propio beneficio, ¿ok? Luego ponerle las palabras éticas y morales asociadas a eso, pero hay un incentivo claro. Y esto es un peligro, y de vez en cuando desaparece alguna compañía de seguros, y puede ser por este de aquí. Si no hay suficiente, no se recauda suficiente, hay un riesgo para todos. Les estás vendiendo a todos los clientes algo, les estás cobrando, les estás dando una protección, pero les estás cobrando demasiado poco. Y bueno, y eso tiene nombre. Y el otro ingrediente fundamental que tenemos aquí, ahora desde el punto de vista, esto sería de los que gestionan la compañía. Y ahora el otro aspecto, que también hay un incentivo, es el capital. Yo os lo he dado en activa, que quiere decir, tenemos aquí la cartera de pólizas y he determinado el capital que hace falta para estas pólizas. Pero en realidad es al revés, el capital lo tienes a priori, lo que determinas es cuántas pólizas puedes dar con ese capital que se mantengan los niveles de confianza. Es como aquí, determinas primero hasta dónde quieres llegar y luego el capital. O pones el capital y ves cuánto riesgo puedes asumir con ese capital. Bueno, de manera natural, lo que querrían los accionistas, que también reciben parte de los beneficios, es que no haga falta aumentar el capital, pero sí que haya más negocio. Entonces, si das el doble de pólizas con el mismo capital, pues cada uno de los que tiene una póliza está menos cubierto y le estás estás engañando literalmente. Estos incentivos están y esta cosa hay que controlarla y regularla y para eso hay, ¿no? Porque hasta ahora era una mutua de amigos y demás que tienen todos buena voluntad y se les supone su deseo de alcanzar el cielo, pero puede no ser así, por eso hay regulación y control de estas cosas, ¿no? Que en el caso de seguros es la Dirección General de Seguros en España. ¿Okay? ¿Vale? ¿Estamos? Ahora lo que quiero es... son ahora las 10:30 más o menos, ¿no? 10:30 en el horario oficial del programa, ¿ok? En mi reloj también, pero estas cosas... ¿Tú luego vas a hacer un cambio de reloj? ¿Tú vas a hacer cambio de reloj? ¿Manolo hizo cambio de reloj en el Browniano o no? No, ok, pues una pena, ok. Venga, gestionamos esto adecuadamente. No, os comento crédito a personas. Ahora, como ponía el ingrediente riesgos financieros, he usado el de seguros porque
Primero porque un ingrediente fundamental, y es el tipo de información que tenemos, el tipo de riesgo que estamos controlando, que es un riesgo exógeno, es un riesgo que tenemos por ahí fuera, que es los accidentes, que dependen, por supuesto, del comportamiento de la gente, pero que su estadística no cambia porque la gente decida intentar cambiarla. No tienes esa capacidad, ¿no? Y lo que quiero es incorporar, pues, ahora ingredientes, el siguiente, que tiene que ver con las entidades de crédito. Y va a ser muy breve, porque la tecnología, el enfoque matemático es completamente paralelo. Entonces, esto es, por ahora, el crédito a personas. El crédito a personas. ¿Cómo se enfrenta una entidad de crédito cuando lo que quiere es controlar y gestionar el riesgo asociado a los préstamos individuales que está haciendo? Y lo que hace, recordar, las compañías de seguros, 300 años haciendo esta tecnología. Las entidades de crédito, literalmente, 30, 40 años aplicando el mismo enfoque de las compañías de seguros, o sea, como 300 años después, para gestión del riesgo de crédito. Es el que llaman minorista, es el riesgo el que tiene la entidad de crédito con nosotros, cuando tienes una hipoteca o un crédito consumo, un crédito personal, o con una pyme, o con un crédito para una pequeña y mediana empresa. Si ya es una gran empresa, entra en otro catálogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades? O lo que progresivamente han ido haciendo y están básicamente ya empezando a tener bien ordenado casi todas. Lo primero es algo que, fijaros, la palabra clave es que van a interpretar el incumplimiento de un crédito como si fuera un siniestro. Y ya tienes el diccionario. Y con ese diccionario van a ser van a ser los mismos pasos de lo que hemos ido indicando. Van a ir primero calculando una prima pura, incrementándola, tomando decisiones de capital, con la misma lógica que hemos descrito en el caso de seguros. Y es bastante razonable hacerlo así, excepto por un ingrediente que comento dentro de un rato. ¿Qué es lo primero que hice yo con una compañía de seguros? Lo primero que yo dije fue que tenemos que hacer un bloque, era una cartera homogénea, si recordáis. Eran autos para poder poner variables aleatorias idénticamente distribuidas. Que los autos eran similares, los conductores tenían una historia similar, eran riesgos homogéneos, para yo poder, insisto, aplicar leyes de grandes números, teorema del límite central, para poder tener variables, lo independientes va por otro lado, que sean idénticamente distribuidas. ¿Qué es lo equivalente aquí? Pues mirad, en lugar del tamaño, lo que hace es, la palabra aquí es bloques homogéneos. Casi siempre se usa en un término en inglés, pero serían bloques homogéneos. Fijaros que, por ejemplo, uno es que tengan garantía similar, que el préstamo sea de similar cuantía, ¿lo veis? Y que la garantía sea similar, que la parte hipotecada y el valor del bien que sirve de garantía, pues sean similares. Porque eso, ¿qué supone? Que en caso de que haya incumplimiento, esta parte de aquí nos va a decir que el siniestro es similar. Esta palabra garantía sustituye a que los autos sean de igual, similar cilindrada y prestaciones. Y la capacidad de pago era, pues, lo que en el lado de los autos, ¿qué era? Pues la historia que tenemos del individuo de qué tipo de accidentes tiene. Si no ha tenido nunca un accidente, suponemos que es un buen conductor. Si alguien ha pagado todos sus recibos durante 20 años, suponemos que tiene una buena capacidad de pago. Esto pues tiene una técnica estadística, que es esto que llaman, la palabra que se usa estándar directamente en inglés es scoring, y es una puntuación en función de si ha habido algún pago retrasado, el nivel medio del saldo, etcétera. Es considerablemente más complejo que comprobar si este individuo ha tenido algún accidente en los últimos 20 años. ¿Okay? Entonces, estas son lo que sustituye a la homogeneidad que en los autos era muy directo. Las primas, pues las primas hay que determinarlas en función de garantía y capacidad de pago. La compañía, lo que hace un banco, una entidad de crédito, pone todas estas como si fuera una mutua de crédito y va a haber estas compensaciones. Y dice, voy a recaudar en estos de aquí suficiente para que me cubra el beneficio que he de tener, el margen que quiero conseguir, y que me pague adicionalmente, ¿lo veis?, por aquellos que van a dejar de pagar.
Recordad que cuando pagas la prima del seguro en el auto, la recaudamos todas, pero solo la van a recibir los que tienen siniestros. Pues aquí exactamente igual. Se ve, es completamente análogo. Y el cálculo de capital exactamente igual, con las mismas claves, ¿ok? ¿Vale? Se ve, uno ve cómo uno puede de manera natural enfocar todo este análisis con esta ecuación de aquí como guía fundamental, trasladar todo el análisis de seguros a este caso de créditos personales, hipotecarios, a pymes y demás, ¿no? ¿Por qué insisto en que sean? Porque tienen que ser muchos, Un préstamo a Repsol, un bono de Repsol de los que hablaba Esquiaga ayer, eso no puede entrar en esta categoría, porque eso es lo mismo que una compañía de seguros. ¿Cómo se asegura? Esto que yo recuerdo, a Beckham le aseguraron las piernas cuando estaba en el Real Madrid. Claro, seguro significa compensación de riesgos. Necesitas 1000, como un número pequeñito. Nos preocupaba si era suficientemente grande. Pues para compensar riesgos, pues yo no sé cómo se aseguran las... Sí, cobrando un pastón, claro, ¿okay? Por si acaso, ¿okay? Y luego un pastón y un poquito más para una velita a Santa Águeda por si acaso, ¿no? Porque como tengas que pagar eso, seguro que ahí no has cobrado suficiente, ¿no? ¿Vale? Aquí la cosa tiene un ingrediente más complicada, que en seguro casi hemos pasado por encima, que era aquello de independientes, lo del año malo. Los cambios, lo que estas distribuciones de pérdidas cambian aquí cuando pasas de un año a otro, como estamos viendo ahora, es muchísimo más volátil, muchísimo más variable. La incidencia del año malo, el año bueno, aquí es brutal. Las tasas de morosidad que teníamos hace 5 años, 6 años, eran del 0,7%, no llegaba al 1%, y no sé en qué estamos ahora, depende de la zona del país, pero así en media un 6, un 7%. Claro, eso significa que estábamos con accidentes del 0,7 y se ha multiplicado por 10, ¿okay? En 5 años. Entonces tú tienes que tener esto previsto, tienes que tener capital para estos, ¿okay? Y no es claro, como oís por todos lados, que haya habido suficiente capital para, sobre todo si el año que viene de 7 pasamos a 10, ¿okay? Aquí llevamos desde el 2007 diciendo, el año que viene, horroroso, mucho peor que el anterior, ¿eh? ¿Y cuál estamos ahora? El 2010, pues el 2011, tío... Créditos a personas. A ver, ¿cómo lo...? Sí, llevo como si estuviera en Canarias. Llevo un desajuste horario de... Cuidado. No, pues voy llamando a un restaurante y los llevo todos a comer, si termino bien. O sea que... Cosa que tampoco, vamos, no me parece mala gestión, ¿no? No, venga. Sí que quería... Comento otro más, porque vamos, en esto que estaba diciendo de créditos, lo que he hecho con seguros, insisto, hay un análogo de Kramer, hay toda una tecnología matemática, y ahí casi lo más difícil es lo de la estadística, la distribución de probabilidad. Una vez que tienes eso, los cálculos son muy ordenados y es muy paralelo, ¿no? Y es otro mundo. He puesto aquí, por cierto, los 2 mantras, por si alguien, seguro que muchos habéis oído hablar de ellos dos, pero son las 2 palabras que están allí abajo resaltadas en verde. Solvencia 2 es toda la regulación de control de compañías de seguros que se está imponiendo en Europa. Hace 2 días en el periódico venía que cuando se imponga Solvencia 2 son de estas cosas de estas permanentes amenazas que aparecen en los periódicos ahora sistemáticamente. Es como una manía de la amenaza catastrófica, ¿no? Es como una pulsión incontenible que tenemos. Pues decía, Solvencia 2. Solvencia 2 es controlar bien cómo se calcula capital, los cálculos que hemos visto en compañías de seguro, y hacerlo que sea uniforme en Europa. Es de Europa, no es mundial. Y al hacerlo uniforme, quieres que sea lo mejor que hacen todos. Y hacerlo lo mejor en estos cálculos significa probablemente, no, seguramente, que el capital será algo mayor.
para hacer el cálculo bien y controlar estos riesgos a largo plazo. Eso es solvencia 2. Y eso va a aumentar, razonable, las primas. Un poquitito. ¿Okay? No es una pasada. Y lo que que se esmeren en otras cosas, que reduzcan comisiones, que reduzcan, pero es una cosa menor. Lo que están es aprovechando, es como lo de la subida del petróleo, que la gasolina nunca baja, aunque baje el petróleo, que es un misterio de estos irresolubles, ¿no? ¿Okay? Y Basilea II es el análogo para este lado del crédito. Solvencia II es para compañías de seguros y Basilea II para este lado del crédito. Y ahora vamos a otro estadio, un ratillo al menos, de algo que es y es incluso un cacho más reciente. Compañías de seguros, 300 años con este paradigma estadístico, las entidades de crédito, pongamos 50 años con este paradigma estadístico aplicado a créditos, y ahora viene una cosa que tiene pues 25 años, 25 o 30 años, no tiene más, que es la idea de, oye, ¿por qué no utilizamos este paradigma estadístico, estas mismas ideas, para algo que es el riesgo de precio, el riesgo de valor que tiene una cartera de inversiones que tenga una entidad financiera o una compañía de seguros? Si es una compañía de seguros de vida, tiene que invertir las pólizas, porque tiene que hacer pagos en el futuro, ¿okay? No guardarlas para este año. Entonces vamos a ver un poco de estos ingredientes de cómo iría, que lo puedo describir en 3 o 4 transparencias, y luego algunos comentarios finales de las limitaciones que tiene este enfoque cuando lo aplicamos aquí. O sea que hemos pasado de seguros, pólizas, préstamos, y ahora es la cartera de inversiones. La cartera de inversiones recogida aquí, pues de la que estaba hablando, por ejemplo, Esquiaga ayer, que se centraba en estos dos de aquí. Renta fija, y hablaba de deuda soberana, lo que era la curva de tesoros de España, de Alemania y demás, y la deuda interbancaria, los préstamos entre grandes bancos, ¿no? Pero puede ser la deuda a empresas grandes, a Repsol, la deuda emitida por empresas grandes, o la deuda hipotecaria titulizada, los paquetes estos que de tan mala fama reciente, ¿no? O las inversiones ¿no? en moneda extranjera o en acciones. La cartera de inversiones de una entidad financiera o de una gestora o de un particular con un montón de pasta, ¿no? ¿Okay? Entonces queremos aplicarle el mismo enfoque. Nos preocupa el que estas inversiones varíen de valor, ¿vale? A mí el que le varíe de valor la cartera de la Koplovitz me da exactamente igual, pero exactamente igual. Pero el que le varíe de valor las inversiones que ha hecho una compañía de seguros, donde yo tengo asegurado o tengo un seguro de vida, ya me importa un poquitillo más, ¿no? ¿Por qué nos preocupa el riesgo de valor? El riesgo de las inversiones en activos. A lo que queremos aplicarle la misma lógica, ¿eh? ¿Por qué nos preocupa? Porque quiere saber lo que valdría esa cartera por si hubiera que liquidar. Pues claro, tú tienes esa compañía de seguros que tiene un montón de pólizas, tiene un capital, tiene unas inversiones, y de repente detectamos que hay un problema, que tiene un problema de liquidez, que no va a ser capaz de pagar esos compromisos que tiene. Entonces actúa el consorcio de compañías de seguros, que liquida esa compañía. Lo que hace es averigua cuánto vale y busca, porque tienen un acuerdo entre todas las compañías de seguros, que es un sistema para dar una protección de un segundo nivel, y lo que hace es que busca 2 o 3 compañías de seguros y les vende las pólizas y los activos. Y tiene que saber lo que vale todo, entre ellos, por ejemplo, lo que valen las inversiones de la compañía, lo que valen a mercado, ¿ok? ¿Vale? Lo que, si tuviéramos que liquidarlo inmediatamente, ¿cuánto valdría? ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, ahora nos preocupa el valor de esta cartera de inversiones. Y antes de poner la siguiente, ¿y eso de qué depende? Entonces, yo tengo, imagínate que esta compañía de seguros o esta entidad de crédito tiene una cartera de acciones de la bolsa española, un montón. ¿Qué es lo que puede pasar con ella? ¿Qué es lo que te preocupa? Pues que esas acciones bajen de valor respecto del que tienen ahora. ¿Y qué información miraríamos nosotros para intentar capturar ese riesgo? ¿Qué sería el análogo de la estadística de los créditos o la estadística de los siniestros? Pues miraríamos cómo ha variado eso en el pasado, ¿ok? ¿Vale? Entonces, si las acciones estas pues
en el periodo que estemos estudiando, en un mes, pues, ¿no? ¿Qué cosas le han podido pasar en un mes en el pasado, ¿no? Entonces, pongo aquí ya directamente, tendríamos, lo que miraríamos es series históricas, cómo varían pues las acciones o cómo varían las curvas de descuento, estas de las que salían en renta fija, y otros indicadores financieros que se utilizan con modelos matemáticos para valorar instrumentos. Pero miraríamos las series históricas del pasado, de un montón para saber pues si estas cuántas veces bajaron, para tener una distribución de probabilidad de las variaciones de las cantidades que son relevantes, ¿okay? Y así lo que obtendríamos es pues una distribución de probabilidad. Tendríamos cómo varían las acciones y tendríamos probabilidad de cada una de esas variaciones y veríamos cómo afecta a la cartera, ¿okay? ¿Veis? Estoy muy someramente describiendo un proceso que ya vimos o que algo indicamos en el caso de la compañía de seguros. Y obtendríamos una distribución de probabilidad del valor de la cartera. Yo miraría la probabilidad de que las acciones suban y la deuda baje, y de que no, todo eso lo tendríamos probabilizado. Lo traduciría en la cartera, aquí estaría el nivel 0, estos serían escenarios donde aumenta el valor y estos donde cae el valor. Y a mí lo que me preocupa es que como esta compañía habría que venderla en el caso malo, pues yo tengo, en el caso de que tuviera problemas, le exijo un capital para impedir que la caída de valor supere ese nivel. De manera tengo una garantía de que la cartera de inversiones de esa compañía de seguros, por ejemplo, no cae por debajo de un nivel. Y esto lo baso en este análisis puramente estadístico. ¿Lo veis? Y de esa manera tengo mejor control de la solvencia de esa compañía de seguros, de esta parte, ¿no? O de esa entidad de crédito, ¿vale? Para que luego no tenga que venir el Banco de España y para que haya mecanismos previos y no el último recurso para rescatar y mantener el sistema solvente, ¿ok? ¿Vale? Hasta ahí estamos. Y esto funciona razonablemente bien, pero tiene un problema de fondo, que es el que comento ahora brevemente y termino con ello. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Lo hemos incorporado, estamos usando la misma tecnología. La palabra clave aquí es que estoy usando series del pasado, series de cómo ha variado la bolsa, de cómo ha variado, y los propios agentes que están tomando decisiones para gestionar su riesgo son los mismos las acciones que aquellos que están gestionando el riesgo de valor para gestionar ese riesgo van a afectar, van a afectar al propio comportamiento de las series, que no es la misma situación que teníamos en el caso de los siniestros. Un individuo conduce un poco mejor y no tendrá un siniestro, pero varios individuos coordinados no pueden hacer, salvo que sea algo extraordinario, pues afectar a esa distribución de probabilidad, ¿no? Y lo comento con un par de ejemplos. Hay aquí un lenguaje así pedante de que es riesgo endógeno, riesgo exógeno, pero yo creo que lo vemos, en lugar de ponerlo aquí, con un par de ejemplos. Y es un par de metáforas para suscitar una cierta reflexión. Esto es el puente del milenio, ¿okay? Y lo vemos con el crash del 87, no el del 2007, este efecto de por qué la tecnología esta estadística pues todavía hay que mejorarla para poderla aplicar al riesgo de precio, ¿okay? Este es el puente del milenio, este que está en Londres y que cruza desde el museo del Tate Gallery al otro lado, ¿okay? Y si recordáis, hace unos años, cuando este arrancó, tenía un problema gravísimo, y era que con un poquito de viento oscilaba una barbaridad, y hubo que reforzarlo un montón. Y esto es del ingeniero, del Foster, ¿no? El afamado que es príncipe de Asturias y demás. ¿Y por qué oscilaba? Pues porque, y lo que observaron es porque la gente caminaba sincrónicamente. Entonces tú ahora piensa en términos probabilísticos. Yo pongo a 100 personas en un puente
¿vale? Que uno está tomando fotos, el otro mirando para el otro mirando el museo aquel, el otro charlando, y están moviéndose por el puente. Bajo esas condiciones, ¿qué probabilidad hay de que estén caminando así, como en el ejército? Izquierda, derecha, ¿ok? ¿Qué probabilidad hay? 0, ¿vale? Entonces, probabilidad 0 de sincronía quiere decir que se están moviendo independientemente, ¿no? Que escogen su paso al azar, pero son independientes, que es el tipo de hipótesis que yo critico, bueno, que hemos comentado un poco. Pero ahora imaginar, que es lo que pasaba aquí, de repente hay un pequeño golpe de viento y el puente oscila ligeramente. Si a ti te dan un golpecito así, de este lado, y a todos a la vez, lo que nos apoyamos es un pequeño golpe de viento, que es una pequeña perturbación externa del sistema, lo que genera es paso sincrónico de la gente. Y ahora tienes, aquel coge la cámara, porque ve que vibra aquello, coge la cámara, la pone aquí y pisa. Pisa con la izquierda, igual que aquel que estaba hablando y ha dejado de hablar y pisa con la izquierda. Y tenías a toda la gente en el milenio y, claro, cada vez, además reforzándose, ¿no? Y el pobre Foster sudando frío desde el balcón de su apartamento, que debe mirar el puente del milenio directamente en vertical, ¿no? Claro, menos mal que allí pues salía la gente corriendo, pero si no hubiera forma de correr, aquello es el colapso, ¿no? Y eso es una pequeña perturbación en un sistema donde la gente reacciona a esa perturbación de manera racional, individual y sistemática, pues produce este tipo de colapso, ¿no? Otra metáfora así muy rápida, que es lo que ya estaba en los comentarios que iba haciendo, ¿no? Cuando nosotros estamos mirando los seguros, realmente lo que sí estamos mirando es muy análogo a lo que decía, ¿no? La gestión del riesgo, a gestionarlo en una ruleta o en una lotería. Si uno no juega a la ruleta, supongo, buscando gestionar el riesgo, pero que es un mecanismo aleatorio externo sobre el que no incide. El que yo apueste aquí no va a afectar al mecanismo aleatorio. Sí que es relevante para lo que, en un mecanismo como la lotería primitiva, lo que tú apuestas sí que afecta a lo que vas a recibir, porque depende se reparte entre los acertantes, pero no el mecanismo del bombo que genera los números, ¿no? Y cuando lo aplicamos al riesgo de precio, el intentar imaginar que eso es como el juego de ruleta o lotería, donde no puedes actuar, pues es ingenuo. Es mucho más parecido a algo como el póker, donde efectivamente sí que hay un mecanismo aleatorio, pero las propias acciones del juego van cambiando las probabilidades. El deshacerse de cartas, el hacer una apuesta, etcétera, la propia gestión, las acciones, incluso cambian las probabilidades, ¿no? Y cambian la estructura del juego. Ya hay un juego, teoría de juegos involucrado en la toma de decisiones que aparece aquí. Y en este caso son mecanismos aleatorios que se retroalimentan, ¿no? Esto es una carencia, y os lo explico financieramente en el crash del 87, que este reciente que hemos tenido también tiene un ingrediente. Y termino con eso, ¿ok? Mirad, esta era una técnica, una palabra, estas palabras que acaban con tantas sílabas como inmunización, titulización, o sea, luego acaban siendo peligrosísimas en los sistemas financieros, ¿ok? Entonces, esto de la inmunización, que fijaros qué bien suena, era la siguiente idea: incorporar a la cartera un instrumento, año 87, que cubra las potenciales caídas. Un instrumento financiero, yo contrato un instrumento financiero con estos dos señores que, en caso de que la bolsa caiga, ellos me compensan a mí de esa caída, ¿okay? Y eso, de alguna manera, escogido adecuadamente, pues inmunizaba de riesgo de valor. Fijaros lo que estamos haciendo, gestionando el riesgo de precio, ¿no? Esos instrumentos tal cual así no existen, pero se podían sintetizar con un instrumento, un derivado, una opción put, que lo que supone es que ellos tienen que vender al descubierto el índice de la bolsa.
ellos dos de aquí, que son los que me están cubriendo a mí del riesgo. ¿Lo veis? Y fijaros, nosotros todos que estamos aquí vamos a cubrir el riesgo y lo vamos a cubrir con ellos. Vamos a comprar contratos con ellos para que nos cubran del riesgo de caída de la bolsa. Entonces nosotros les pagamos a ellos una cantidad de dinero y ellos lo que van a tener es opciones, instrumentos que obligan a estar vendidos, a vender acciones, ¿no? Entonces, oye, pues la idea está muy clara, nosotros preocupados por un riesgo y tenemos a alguien que asume ese riesgo y lo transferimos allí. Y él tiene una técnica de gestión que es ajustar una determinada cartera comprando y vendiendo. Pero aquí en general tienen que estar en una posición vendida, tienen que vender del índice, ¿no? Entonces, imaginar que todos los que queremos cubrir riesgo hacemos esta estrategia y lo hacemos con estos dos proveedores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que puede pasar. Bueno, pues si estos tienen movimientos, el índice, la bolsa, movimientos normales, pues esto fluye muy, ¿no? Pero claro, es un poco, bueno, a nosotros lo que nos preocupa no es cuando todo va normal. Justamente hemos cogido este seguro, este contrato con ellos para cubrir de este último riesgo, ¿no? Pero supongamos que de repente hay una bajada importante de la bolsa, ¿ok? Ellos tienen que anticipar que si baja todavía más, nos van a tener que compensar a los que estamos cubriendo el riesgo seriamente. Como su cartera para cubrirnos depende de vender acciones, ellos para seguir cubriéndonos a nosotros van a tener que vender acciones. Y como somos muchos y ellos son pocos y los volúmenes son grandes, van a tener que vender un montón de acciones. Pero resulta que si ellos venden un montón de acciones, la bolsa va a bajar todavía más, ¿ok? Pero justo era por lo que habían vendido un montón de acciones, porque acababa de bajar un montón. Y nosotros ahora estamos preocupados y entonces los miramos a ellos y ellos tienen que vender un montón de acciones y nosotros estamos muchísimo más preocupados y resulta que eso es el crash del 87, porque encima, como era una técnica matemática, se programaba y no necesitaba ni siquiera mirarlos a ellos, lo hacía el ordenador nuestro al ordenador de ellos, que a veces son ordenadores, no vamos a ponerles alma. Y eso lo que hace es que este mecanismo de retroalimentación pues sea además vertiginoso y sin control, ¿no? Hasta que hubo que parar las cotizaciones y eso fue el crash del 87. No os creáis que el del 2007, con un papel un poco más complejo, ha sido muy distinto y esta crisis de monedas del 98 también tuvo un ingrediente parecido. Y como pongo aquí, la siguiente, la del 2017, apuntarlo por ahí, va a ser más o menos lo mismo otra vez, ¿ok? Apuntarlo, ¿ok? Se llamará ni inmunización, ni titulización, pero lo que sea. Sí. Pues entonces borro esta última línea, borren ahí ¿ok? En los propios mecanismos, fijaros aquí que era un mecanismo bien intencionado de gestionar riesgos, los propios mecanismos de gestión del riesgo generan riesgos cuando hay retroalimentación, ¿ok? Y no solo generan los riesgos, que además es difícil de controlar, ¿no? De manera que aquí hay todavía, visto los antecedentes y los consecuentes, de esto de aquí falta tecnología y falta más otro tipo de capital que sea del sistema y no de los individuos. Hacen falta más ingredientes, ¿ok? ¿Vale? Pues son las 11 ahora, os lo digo para que sincronicéis vuestros relojes y acabo con esto. Gracias.